Bueno, vamos a analizar los dos ejemplos que yo les di en el apunte y vamos a hacer los ejercicios que tienen que presentar. Me encantó una manera de resolución, o sea, una explicación de la manera de resolución que encontré y se las dejé. ¿Por qué? Porque para resolver tanto ejercicios de matemática como de física como de química, todo lo que lleve fórmula, es importante la organización. ¿Bien? Eso de que me dejo la fórmula en la cabeza, la voy anotando, no. Todo lo que pueda ser escrito y ordenado de manera sistemática ayuda a que el problema salga bien. Por eso hay un segmento en el apunte que dice cómo usamos las fórmulas y dice primero anoto los datos del problema. Primero anotar los datos, no me los dejo en la cabeza, los anoto, ¿sí? Si me dice llevo una velocidad inicial de, pongo velocidad inicial igual a, y ahí lo anoto. Anoto primero los datos del problema. Segundo, detecto la incógnita. O sea, en los datos, si me pide la aceleración, pongo aceleración igual a signo de pregunta. Eso es de manera ordenada, anotar los datos que tengo y la incógnita. Bien, y una vez que tengo la incógnita y tengo los datos, ahí veo qué fórmula voy a usar de las dos que le expliqué anteriormente en el video pasado. Bien, una vez que sé qué fórmula voy a utilizar, anoto la fórmula y el último paso es reemplazar los datos que tengo por los datos de la fórmula, ¿sí? Y bueno, después resuelvo con la calculadora. Bien, eso me pareció importantísimo aclararlo, aunque parezca una estupidez. ¿Por qué? Por un lado me ayuda a organizarme y por otro lado al profesor le ayuda a ver en qué punto el alumno se equivocó. Quizás se equivocó en una tontería, quizás se equivocó en simplemente un número y el problema lo entendió perfecto. Entonces ese ejercicio técnicamente está bien, lo que fue un error de escritura, pero el ejercicio está bien razonado, se sabe aplicar la fórmula, se sabe resolver las fórmulas y plantear la fórmula. Entonces es una gran diferencia para el docente, ¿sí? Todo este planteo a que directamente me pongan un resultado y no sé cómo lo adivino. Bien, vamos al ejemplo 1. El ejemplo 1 dice, un auto lleva una velocidad de 15 metros por segundo y alcanza una velocidad de 36 metros por segundo en 3 segundos y me pregunta cuál fue la aceleración. Paso 1. Escribo los datos, ¿sí? ¿Qué dije recién? Escribo los datos, no los mantengo en la cabeza. Un auto lleva una velocidad de 15 metros por segundo. Si es la velocidad que va llevando, es la velocidad inicial, ¿sí? Y alcanza dice que un tiempo después. Entonces esa es la velocidad final, 36 metros por segundo. Y dice en 3 segundos, ¿qué es ese 3 segundos? El tiempo que le llevó al auto a alcanzar la velocidad final. Pregunto, ¿aumentó o disminuyó la velocidad? La aumentó. Entonces ya sé que esta aceleración que me preguntan, que la anoté como incógnita, me tiene que dar positiva. ¿Por qué? Porque el auto aumentó la aceleración, no frenó. Vamos a la segunda parte del problema. Bueno, y como decían los pasos a resolver, la resolución comienza por el planteo de la fórmula. ¿Bien? Entonces digo, ¿qué fórmula voy a utilizar? Y me preguntan aceleración. Entonces yo tenía dos fórmulas. La fórmula en donde averiguaba la aceleración o la fórmula en donde averiguaba la velocidad final. No, quiero saber la aceleración. Voy a aplicar esa fórmula. Entonces la planteo, la escribo y dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo eso que me da dividido el tiempo. Pregunta, ¿tengo la velocidad final? Sí, 36 metros por segundo.
¿Tengo la velocidad inicial? Sí, 15 metros por segundo. ¿Y tengo el tiempo? Sí, 3 segundos. Acá hay un detalle. Todo tiene que estar expresado en la misma unidad. Por ejemplo, si me hubiesen dado el tiempo horas, yo no puedo, dividir metros por segundo dividido horas. No, tengo que dividirlo por segundo. O sea que si un tiempo me lo expresan en horas, lo tengo que pasar en segundos. No es el caso de nuestro apunte es sumamente fácil. Pero es para que ustedes se den una idea de que no puedo poner cualquier fruta, ¿sí? Tiene que estar todo expresado en la misma unidad de medida. Ahora lo que voy a pasar a hacer es reemplazar estos nombres por los valores. ¿Bien? Ahora vamos. Bueno, y aquí lo que hice fue, ¿sí? Esperen que corro la cámara. Ahí. Lo que hice fue reemplazar cada valor, ¿sí?, por el correspondiente valor numérico. Bien, velocidad final, fíjense, 36. Velocidad inicial, fíjense, 15. Y tiempo, 3 segundos. Entonces hago 36 menos 15, 21 metros por segundo, ¿ven? Y debajo 3 segundos. Fíjense, 21 dividido 3, 7. Esa es la respuesta. Pero acá en las unidades de medida, segundo con segundo se multiplican. Por eso la aceleración se expresa en metros por segundo cuadrado. O sea que la resolución del primero es 7 metros por segundo cuadrado. Está resuelto en el apunte, pero yo se los explico acá paso a paso. Vamos al segundo. Bueno, el segundo ejercicio dice, del ejemplo, un vehículo parte del reposo. Esto me encantó. Si parte del reposo, ¿cuál es la velocidad inicial? 0. Si su aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado, ¿cuál fue su velocidad después de 3 segundos? Esto no me lo tengo que guardar en la cabeza, en absoluto. ¿Qué tengo que hacer? Datos. Bien. Ejemplo 2, datos. Un vehículo parte del reposo, velocidad inicial 0 metros por segundo. Dice, si su aceleración, fíjense acá, anoté todo al revés, si su aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado, ¿cuál fue su velocidad? ¿Qué velocidad me están preguntando? La velocidad final. ¿Cuál fue su velocidad final? ¿Cuál fue su velocidad final? ¿Después de cuánto? Después de 3 segundos. 3 segundos tiempo. Una vez que escribí todos los datos, me fijo, ¿cuál es la incógnita que me piden? La velocidad final. ¿Tengo la fórmula? Sí, es la fórmula número 2. Entonces ahora lo que voy a hacer en la resolución del problema, voy a plantear la fórmula. Bien, vamos a la resolución del problema. Como ven, segundo paso, planteo la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí, 0. Acá va a haber un 0. ¿Tengo el tiempo? Sí, 3 segundos. ¿Y tengo la aceleración? Sí, 4 metros por segundo. Vamos a ver cómo queda resuelta. Bueno, y acá la profe, ¿qué hizo? Simplemente reemplacé, ¿sí?, los datos. Velocidad inicial, 0. ¿Por qué? Porque partía del reposo. Aceleración, 4 metros por segundo cuadrado. Y tiempo que le llevó llegar a esta velocidad que queremos averiguar, 3 segundos. Fíjense acá que puse 4 por 3. ¿Por qué lo volví a poner? Primero porque saqué el 0. Fuera. ¿Bien? Y segundo, porque este segundo cuadrado, uno de estos segundos cuadrados se va con ese segundo, lo simplifico. ¿Y eso qué significa? Que la velocidad me va a quedar expresada bien, en metros por segundo. ¿Ven? 4 por 3, 12. 12 metros por segundo. Velocidad final. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a hacer los 3 ejercicios que tienen que hacer ustedes. Bueno, leo el ejercicio número 1 para que todos estemos en la misma página. Dice, un tren avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya sé que puedo aplicar las fórmulas.
partiendo con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, calcule la aceleración sabiendo que luego de 4 segundos su velocidad es de 30 metros por segundo. Datos. No puedo hacer el problema sin los datos. Vamos a volverlo a leer. Un tren avanza partiendo con una velocidad inicial. ¿Qué es eso? La velocidad inicial me lo está diciendo. ¿De cuánto? 10 metros por segundo. Calcule la aceleración. Aceleración incógnita. Sabiendo que luego de 4 segundos, ¿qué es ese 4 segundos? Tiempo transcurrido. Bien. Su velocidad es de 30 metros por segundo. ¿Y esa velocidad cómo se llama? Final. La inicial era de 10, la final es de 30. ¿Cómo me va a dar la aceleración? ¿Positiva o negativa? Y positiva, porque pasó de 10 metros por segundo a 30. Si me da negativa, algo mal hice. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner la resolución, voy a poner la fórmula, ya la voy a reemplazar y ustedes con los deditos y la calculadora van a sacar el número. Yo se las voy a dejar toda planteada. Resolución. Un poco más voy a su casa y se lo escribo en la carpeta. Resolución. Tengo que averiguar la aceleración. ¿Tengo la fórmula? Sí. La escribo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bien. ¿Tengo la velocidad final? Sí, 30 metros por segundo. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí, 10 metros por segundo. ¿Y tengo el tiempo que tardó en alcanzar esa velocidad final? Sí, 4 segundos. Fíjense, 30 menos 10 me da 20 y me queda el 4, ¿sí? ¿Qué les queda por hacer a ustedes? 20 dividido 4. Si no les sale esto, voy a la casa y le tiro los pelos. ¿Bien? Lo importante es que vean que la aceleración va a quedar metros por segundo cuadrado, porque la aceleración se expresa en metros por segundo cuadrado. Ese es el primer ejercicio, ya está. Vamos al segundo. Bueno, el ejercicio número 2 lo leo, así todos sabemos que estamos haciendo el mismo. Dice, calcular la velocidad final de un móvil luego de 12 segundos. Si parte del reposo y lleva una aceleración de 2,5 metros por segundo cuadrado. Eso lo dejo así, no, lo voy escribiendo como datos. Entonces, datos, vamos a volver a leer. Calcular la velocidad de un móvil. ¿Qué me están preguntando? La velocidad final. Anoto velocidad final, signo de pregunta, porque no la sé. ¿Sí? Luego de 12 segundos. ¿Qué es eso? El tiempo. ¿Bien? Si parte del reposo, ¿qué significa? ¿Cuál era su velocidad inicial? 0 metros por segundo. Partía del reposo, estaba quietito. Y lleva una aceleración, que va a tener que ser constante, porque si no, no puedo aplicar la fórmula, de 2,5 metros por segundo cuadrado. Fíjense que la aceleración lleva segundo cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo que hice en el 1. Pongo la resolución, elijo la fórmula. ¿Qué fórmula voy a elegir? La número 2, la que dice velocidad final. Voy a plantear la fórmula y la voy a reemplazar con los datos que ya tengo. ¿Bien? Espérenme un segundo. Bueno, y acá planteé la resolución del ejercicio 2. ¿Sí? Lo que tengo que averiguar es la velocidad final. Velocidad final, acá. ¿Tengo la fórmula? Sí, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial? Partía del reposo, entonces 0. Ese término se va. Ahora, la aceleración es 2,5 metros por segundo cuadrado. Acá la puse. Y el tiempo son 12 segundos. Acá los puse. ¿Bien? Acá lo que les puse es, bueno, me faltó la F. Velocidad final es igual a 2,5 metros por segundo cuadrado por 12. Esta cuenta la hacen ustedes en la calculadora. Bien, y me ponen el resultado. Lo que les quise mostrar acá, que el cuadrado de este segundo se va con este segundo y la velocidad queda expresada en metros por segundo, como debe estar expresada. Vamos al tercero y último ejercicio. Bueno, debo confesar que el tercer ejercicio lo hice porque me dio mucha risa, lo encontré en un apunte de la Universidad Tecnológica de Rosario, me dio mucha risa y ustedes lo pueden hacer, me encantó, ¿sí? Con dibujito y todo, venía con el monstruo.
Bueno, se lo leo. Y es muy fácil aparte. Dice, un monstruo asusta a un individuo quien estaba quieto, o sea, en reposo. Calcula la aceleración que imprime su huida si en 2 segundos lleva una velocidad de 20 kilómetros por hora. Bueno, y acá hay un detalle que está en 20 kilómetros por hora. Bueno, no importa. Tenemos un detalle. Bueno, me dio mucha risa. Ahora, fíjense, primero, que hacemos datos. Datos. Un monstruo asusta a un individuo quien estaba en reposo. Velocidad inicial, 0. Bien. Calcula la aceleración. Aceleración la tengo que averiguar. Que imprime en su huida si en 2 segundos, tiempo 2 segundos, alcanza una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos acá? Un gran problema que no me di cuenta, pero se los voy a solucionar ahora. ¿En qué está expresado el tiempo, la velocidad? En horas. ¿Y qué tiempo me dieron acá? En segundos, ¿sí? Entonces, o paso kilómetros por hora, metros por segundo, o paso los segundos a hora, ¿sí? Que tienen la tablita. Bien, lo que voy a hacer yo acá es pasarle, para que no se les complique tanto, los 20 kilómetros por hora a metros por segundo. En 2 segunditos ya se los paso. Bueno, ahora sí, subsané mi error, ¿sí? Y se los pasé. Bien, la velocidad final, les dije, vuelvo a repetir, la velocidad inicial, el chico estaba sentadito, asustado, la velocidad inicial es 0, estaba sentadito. La aceleración la tengo que averiguar. El tiempo de la huida que me preguntan es a los 2 segundos, ¿bien? Y la velocidad final me la daban en 20 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa? Hora con segundo no se puede poner en una misma fórmula. Tiene que estar o todo en hora o todo en segundo. Lo que yo les hice fue pasarle esta velocidad final a metros por segundo, ¿sí? Y da 5,6 metros por segundo. En realidad da 5,5 periódicos. Yo lo redondeé a 5,6. ¿Cómo se hace esto? Para que ustedes sepan cómo lo hice, se divide por 3,6, ¿sí? Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, se divide por 3,6. Ahora ya no me interesa. En la resolución, esta velocidad no va a aparecer, va a aparecer esta. La voy a borrar para que no haya ningún tipo de confusión y voy a poner esta. Vuelvo a repetir, ¿cómo pasé de 20 kilómetros por hora a 5,6 metros por segundo? Dividiendo por 3,6. Es una formulita que no viene al caso porque no tenemos tanto tiempo para explicar tanto la materia. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la resolución. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La fórmula número 1, la de la aceleración. Bien, ¿qué voy a hacer primero? La voy a plantear, la voy a escribir con todas sus letras. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a reemplazar todas esas letras por los números que tengo. Siempre respetando que si escribo el tiempo en segundo, todo el tiempo tiene que estar en segundo. Y si escribo la distancia en metro, toda la distancia tiene que estar en metro. Ahí vamos. Bueno, y acá está el planteo del ejercicio número 3. Me olvidé poner el ejercicio número 3. ¿Sí? El planteo, ¿sí? La resolución. Aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. La velocidad final, fíjense que acá ya la puse en metros por segundo. 5,6 metros por segundo. Menos la velocidad inicial, 0. El chico estaba sentado, estaba en reposo. Bien, dividido el tiempo. El tiempo me preguntaban a los 2 segundos. Bien, fíjense que si yo hubiese puesto kilómetro por hora, no puedo. Metro con kilómetro no se puede. Por eso había que pasarlo. Bien. ¿Qué tienen que hacer ustedes? 5,6 dividido 2. Eso es lo único que tienen que hacer. Fíjense qué buena que la profe. Escuchen esto. Quiero que vean esto. Metros por segundo cuadrado queda la aceleración. ¿Ven? Porque estos 2 segundos se multiplican. Queda el resultado que me va a dar 5,6 dividido 2, que va a ser un poco más arriba de 2,5, va a ser 2,7, 2, algo. Bien, metros por segundo cuadrado. Y eso fue todo el apunte y
los ejercicios explicados del último apunte de esta materia física. Cualquier duda se comunican con la profe por WhatsApp, Classroom o mail. Besos a todos.